Romanos capítulo 10, versículo 14 al 17. Ahora con ustedes, el siervo del Señor Jesucristo. El Señor nuestro Dios nos bendiga a todos, amigos, hermanos. Estamos acá con el deseo de continuar el estudio ya iniciado. El tema, ¿verdad? El hablar en lenguas. Este estudio lo iniciamos el día de ayer y no hemos tenido pues la oportunidad de comentarlo con el hermano Nectalí Villalobos, pero ahora está con nosotros el hermano. Gracias, hermano, siempre estamos muy contentos de estar aquí con usted, pues iniciando un año, aunque usted lo inició ayer, pero yo estoy ahora esperando en Dios pues poder ayudar a muchas personas que siempre están pendientes del programa, tanto hermanos como amigos. Bueno, qué bueno que estamos aquí. Tenemos el teléfono disponible, amigos, hermanos, por si quieren llamarnos, comentar, hacer preguntas, ¿verdad? El 2669-5150, ¿verdad? Así es, ya está bueno el teléfono de cabina, pues estos días atrás nos han estado llamando, o lo han llamado ustedes, hermano, sí, al celular, pero no es lo mismo, siempre es bueno, pero es mejor ya con el teléfono fijo de aquí de la cabina, el 2669-5150. Muy bien. Hablando acerca del hablar en lenguas, que fue uno de los dones, ya hemos estudiado despacio, detenidamente, el día de ayer, sobre este tema original, el punto básico y bíblico del hablar en lenguas, conforme a la enseñanza del Nuevo Testamento. Ya hemos estudiado cuidadosamente Hechos capítulo 2, del 1 al 13, lo hemos leído, el acontecimiento de cuando vino el Espíritu Santo, ¿verdad?, sobre los 12 apóstoles y comenzaron a hablar en otras lenguas, dice el 2, versículo 4 de Hechos, y hemos ya hablado cuidadosamente sobre esos puntos. Leímos también 1 de Corintios 14, del 1 al 40, le dimos lectura a estos dos pasajes importantes. Y pues también brevemente hemos dado un análisis cuidadoso a cada versículo, esperando que lo entendamos, que hayamos entendido también esos pasajes y el verdadero don de hablar en lenguas. Hemos ya estudiado que los primeros cristianos en el primer siglo predicaron el Evangelio de Cristo usando este don maravilloso de Dios, el don de hablar en lenguas. Y por supuesto, esto de hablar en lenguas lo hemos estado estudiando despacio, cuidadosamente, que el don de hablar en lenguas en 1 de Corintios 14 es igual al don que manifestaron allá, ¿verdad?, los apóstoles en Hechos capítulo 2. También es el don de hablar un idioma extranjero sin estudiarlo. Esto quedó bastante claro, y que la única diferencia que hay entre Hechos capítulo 2 y 1 de Corintios 14 es que el apóstol Pablo está corrigiendo algunos abusos y malos usos del don de hablar en lenguas en la iglesia en Corinto. Pero, mi amigo, queremos decirle que estamos hablando de lo que realmente fue este don. No estamos corrigiendo que este don sea usado mejor ahora, ¿verdad, hermano Néctar? Porque no existe. No existe. El don de hablar en lenguas hoy, existe el don natural, ¿verdad? De hablar en lenguas, pero no sobrenatural. No sobrenatural en el sentido de que ahora yo puedo hablar en lenguas, pero tengo que estudiarlo, hermano. Eso es natural. Eso es natural, que usted habla otro idioma porque, naturalmente, porque usted lo estudió. No porque se le vino así un poder extraordinario. Hablando de Hechos capítulo 2, ¿verdad?, que era lo que ya se mencionaba, encontramos que la Biblia declara que los apóstoles comenzaron a hablar en otras lenguas, dice el texto. Sí. Tiene que quedar bien claro, mi amigo radio oyente, que el hablar en lenguas aquí en estos versículos es simplemente hablar otros idiomas que ellos no habían estudiado, pero que el Espíritu Santo les dio, les repartió a cada uno, ¿verdad?, en el momento. Así que cuando se juntó la multitud, compuesta de judíos, como dice allí la Escritura, compuesta de todas las naciones bajo el cielo. El texto dice que cada uno les oía hablar en su propia lengua. Oiga, qué bonito. Hechos capítulo 2, versículos 5 y 6, ¿verdad? Cada individuo de las diferentes nacionalidades que estaban presentes, según la lista en Hechos 2, 9 al 11, partos, medos,
elamitas, allá de Mesopotamia, Capadocia, Frigia. Bueno, estamos hablando de muchas naciones. Todas las regiones. Sin embargo, escucharon el Evangelio y lo entendieron. Qué maravilla lo que Dios hizo ese día de Pentecostés. Como 17 naciones presentes, o representantes de naciones, ¿verdad? Estaban allí y entendieron el Evangelio del Señor por labios de los apóstoles a la perfección. Así que dice que hablaban la palabra de Dios sin perturbarse. Yo me imagino, hermano Necta, hablando de estos hermanos, predicando el Evangelio, porque recuerdo aquel pasaje que dice, ¿no son galileos estos? Sí. Y hablando el idioma a la perfección, ¿verdad? Sí, yo le decía de que estas personas lo hablaban sin acento, porque la mayoría de personas que aprenden un idioma extranjero, un idioma de que no es de ellos, siempre lo hablan pero con acento, es decir, siempre se les escucha que no son originales aquel idioma de ellos, siempre, aún un gringo que no habla el idioma de Inglaterra, hermano Jaime, también tiene otro acento. Y estas personas entendían, estas personas oían el idioma que les estaban predicando los apóstoles, estaban predicándole exactamente en una voz tan clara, en una voz tan entendible, un idioma tan entendible, porque cuando yo digo, me gusta aclarar esto, idioma. Sí, cuando yo digo idioma, estamos hablando de lenguas, estamos hablando de idiomas, no estamos hablando de cualquier otra. La gente que escuchaba, dice, ellos, cuando oyeron la predicación de los discípulos, ellos dicen, ¿verdad? ¿No son galileos todos estos? Sí. ¿Cómo pues las oímos hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios? En nuestra propia lengua. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que estos hombres, siendo de Galilea, siendo galileos, y por lógica de un solo idioma natural, sí, ahora les escuchamos hablar en el idioma en el que hemos nacido? Yo hablaba ayer, hermano Necta, sobre eso, de que ellos habían nacido en otros países ya, eran judíos. Sí, así es. Pero habían sido, bueno, como los que se van de aquí, de El Salvador, y se van y se casan allá en Estados Unidos, Guatemala, México, se casan, hacen familia, y allá se procrean, ¿verdad? Eran extranjeros de otros. Se habían hecho extranjeros, sí, allá nacional, ¿verdad? Ya. Nacionalizados allá. Y, por tanto, habían aprendido otro idioma. Sí, así es. Pero eran judíos. Así es. Y cuando llegan allá a Jerusalén, estaban en la fiesta, todos de diferentes idiomas, pero entendieron el mensaje. El propósito, hermano, según lo que estamos estudiando, es que el mensaje se entienda. Dios sabía perfectamente que si Pedro predicaba solo en el hebreo, los que estaban ahí, que eran de otros idiomas, no iban a entender el Evangelio. Así es, ese es el propósito de las lenguas. Que se entienda. El propósito de las lenguas es que sea entendible lo que tú estás diciendo. Y es ahí donde a mí me llama la atención los predicadores modernos, estas personas que dicen que tienen ese don de hablar en lenguas, cuando ni siquiera son palabras entendibles. Porque usted sabe, hermano Jaime, cuando alguien está hablando chino, sí, cuando alguien está hablando inglés, cuando alguien está hablando francés, aún sin entender el idioma, se entiende. Claro que sí. Porque yo puedo entender cuando alguien está hablando inglés aunque no lo sepa. Y así de fácil. Sí. Y sé cuando alguien también está diciendo jerigonzas sin sentido. Y este tipo de personas no dice palabras entendibles de un idioma, sino más bien está hablando cosas solo por decir palabras. Y ese es la gran diferencia que hay hablando de eso, ¿verdad? Porque yo mencionaba también de que esta gente, como resultado, dice que como 3,000 personas obedecieron el Evangelio, hermano. Sí, así es. Como 3,000 personas. Allí había gente de todos lugares, como ya hemos dicho, y entendieron el mensaje. El propósito de Dios era ese, que el primer sermón evangelístico que predicó Pedro fuera entendible, y la gente entendió. Al oír esto, dice el versículo, ¿verdad?, 37 de Hechos 2. Al oír esto, se compungieron de corazón y preguntaron, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y allí tenemos la gran comisión, lo que Jesús había mandado.
Arrepiéntanse y bautícense para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Como 3.000 personas, ¿verdad? Una de las grandes confusiones que existen ahora, y lo hemos dicho y es bueno repetirlo, es el hecho que las personas creen de que si este poder existió ahí, ¿por qué no ahora? Y ellos están diciendo de que nosotros en este caso podemos estar diciendo, o estamos diciendo, de que el Espíritu Santo ha perdido su poder. Para muchos creen que nosotros estamos diciendo que el Espíritu Santo ha perdido su poder y que estamos menospreciando su poder y que estamos diciendo que ya no puede hacer eso. En ningún momento estamos diciendo eso. En ningún momento. Estamos hablando de los propósitos de los milagros, ¿verdad? Ya que el tema ha sido así, el propósito de los milagros. Y hemos visto que todo tiene un propósito. Y todo propósito también tiene su fin. Su fin. Hay una razón justificable por la cual vinieron. Así es. Pero también hay una razón justificable por la cual ya no existen. Así es fácil, así es todo. Entonces, ahorita hemos abordado el tema de el hablar en lenguas, porque como yo explicaba el día de ayer, hermano, que el don que recibe quizás más énfasis hoy en día es que cualquier otro de los dones, ¿verdad? Es el hablar en lenguas. Sí. Y muchos allí, hermano, pues se dice que hablan en lenguas, que bueno, y tienen otros dones, y bueno, y hay tantas cosas, pero ¿qué podemos decir? Para mí es muy llamativo el tema de hablar en lengua, ya que yo creo que esto hace de que muchas personas estén más confundidas aún de lo que existe. Porque imagínense, hermano Jaime, si muchas personas están confundidas con doctrina, cuando estamos hablando palabras entendibles, palabras que se dicen y se entienden, y gente que no está entendiendo el verdadero mensaje de Dios, la voluntad de Dios, imagínense ahora hablando en lengua, engañando a más gente. ¿Por qué? Porque cualquiera viene y dice, no, es que lo que dijo es esto. Imagínense, pero como mucha gente crédula dice, es cierto, ese es intérprete. ¿Intérprete de qué? ¿Intérprete de qué? Intérprete de lo que quiere decir. Entonces, si tenemos problemas doctrinalmente para con Dios, cuando no estamos obedeciendo el verdadero mensaje de Dios, imagínense con esto, cuando ya estamos obedeciendo y le estamos haciendo caso a jerigonzas, y hay uno allí trastornado, como dijo un hermano, trasnochado, y que está diciendo, no, es que lo que está diciendo es esto. Y la gente sale tan contenta, hermano Jaime, conforme de que los estén engañando tan fácilmente. Muchas veces hay gente que dice, lo que dijo es que aquí hay un hermano con $100 y lo va a dar ahora. Eso es lo que dijo que el Espíritu Santo le dijera a este hermano que está diciendo jerigonza. El traductor. El traductor dice, dice el Espíritu Santo por medio de este hermano que aquí hay un hermano que tiene $100 y que los va a dar ahora. Y si usted anda $100 en la bolsa, dice usted, quizás el Espíritu Santo sabe que yo ando $100. Voy a dar estos $100. Hablando de farsantes, ¿verdad? Porque no podemos llamarlo de otra manera. Sí. De personas que se aprovechan de la gente, y eso siempre estos términos siempre los usamos. Sí. Pero con deseo de despertar a la gente, ¿verdad? Sí, así porque eso debe de llevar para despertarnos un poco, porque a veces como que estamos allí dormidos, como que estamos medios... Es que adoptamos. Uno de los problemas que tenemos los seres humanos es que adoptamos cualquier creencia y nos aferramos a ella y la hacemos propia y la hacemos de Dios, cuando en realidad tenemos que probar. Y es por eso que el programa aquí en esta radio que nosotros estamos llevando a cabo, ¿cómo se llama? Probando los espíritus. ¿De qué se trata? De ver doctrinas. No estamos probando personas porque no es ese el tema. No tenemos por qué estar probando personas. Tenemos que probar doctrinas, que eso en realidad son los espíritus. Fíjese, hermano, que hablando de eso, ¿verdad? Sí. Porque pues entrando en esta materia es necesario tocar, ¿verdad? A un hermano me hacía la pregunta, hermano Jaime, ¿usted qué sabe, qué cree de Cash Luna? Y bueno, realmente, hermano, es muy triste la respuesta que uno tiene que dar a los hermanos, a personas que le preguntan a uno, porque realmente uno tiene que contestar con sinceridad lo que realmente está sucediendo en nuestro mundo. Sí, así es. Personas como este personaje famoso y muy honrado por muchas personas, no lo negamos, de gran carisma, ¿verdad? Pero que lamentablemente las acciones, las cosas que pretende ser, pues están sirviendo más para tropiezo, para entorpecer la mente humana, para poner obstáculo ahí en la mente para que no la gente encuentre la verdad. Porque yo tengo entendido que este hombre dice que él es sanador, ¿no? ¿Sí? Que él sana. Sí, y es más, yo he visto
que a las personas medio las toca y caen las personas al suelo, brincando, como que les da un ataque, ¿verdad? Este hombre tiene el poder, supuestamente. ¿Usted qué sabe de él? ¿Qué nos puede contar, hermano Nesta? Este hombre yo lo he visto por la televisión y sí he visto de que el hombre, bueno, la gente no espera que ni siquiera lo toque para caer y se van así para atrás, con gran poder. El hombre, este hombre, Cash Luna, que por cierto, Cash significa efectivo en inglés, ¿verdad? Y el hombre, todo es dinero. Todo lo que está a su entorno es dinero. Tiene la secta más grande en Guatemala. Y cuando digo secta, porque no me gusta llamar iglesia algo que no lo es. Es la secta más grande que existe en Guatemala. La tiene Cash Luna. Es un hombre que es un pavo real en su local. Un hombre que es un local quizás como el Estadio Barraza, donde él predica. Y este hombre tiene un dominio. Me refiero a un dominio para las mentes. Y este hombre manipula las mentes. Gran este psicólogo. hombre, ¿cómo es? Gran psicólogo. Psicólogo. Claro, yo creo de que los psicólogos que no han podido ejercer su profesión en la vida secular se han embocado a lo religioso. Porque si usan la psicología así fuera de la religión, sí, no les da muy bien, no les va muy bien. No mucho, porque con la fe es más fácil la fe. Porque como estamos hablando de Dios y todo el mundo tiene sed de las cosas de Dios, es más fácil, es un canal mucho más lucrativo. Sí. Y cuando digo esto es porque hay otro predicador aquí en El Salvador muy grande, de renombre, no lo voy a decir porque es demasiado, pero este hombre dice, él mismo dice en su programa que él tiene 2 licenciaturas, como 3 licenciaturas, y dice que él no pudo conseguir un trabajo de prestigio, pero se metió a pastor. Ahora es uno de los hombres de renombre en el país. ¿Y qué quiero decir con esto? Que estas personas se están lucrando de la fe de los seres humanos, y es ahí donde el propósito de nosotros en el programa no es ofender personas, sino más bien que las personas tomen conciencia y analicen y verifiquen con la Biblia si lo que estas personas están haciendo es correcto o no. En ningún momento nosotros estamos diciendo venga donde nosotros, porque no tenemos ningún negocio nosotros no tenemos negocios que vamos a negociar con sus ofrendas ni nada de esto. Si usted quiere llegar, está bien, porque es su alma, no es la de nosotros, pero el propósito de nosotros es que las personas entiendan de que estas personas están obrando no con un espíritu de Dios, no con el Espíritu Santo, sino con un espíritu, pero este espíritu no viene de parte de Dios. Dice, hermano, la Biblia, 2 de Pedro 2, ¿verdad? Versículo 3. Sí. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Fíjese bien, y por avaricia harán mercadería, y versículo 2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Una ¿Sí? pregunta, ¿está hablando en el tiempo de ellos o en el tiempo de nosotros? Ahí. No, hermano, estamos hablando en el tiempo de la era cristiana. En el tiempo, y en este tiempo él estaba hablando casi a tiempo no en el tiempo que él estaba, el apóstol. Sí. Y ya estamos en ese tiempo, hermano Jaime. Todos los tiempos han sido peligrosos, todos los tiempos ha habido gente, porque los mismos apóstoles dicen que ya andaba allí. Dice, el apóstol Pedro escribe en esta segunda carta de Pedro, capítulo 2, él está hablando en profecía. Sí. Aún, él está escribiendo aproximadamente hace como 2000 años. Así es. Pero hubo también falsos profetas allá, en el pueblo de Israel. Está hablando del tiempo pasado. Sí. Como habrá entre vosotros falsos maestros, habrá tiempo futuro. Habrá, así es. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras, dice. Es decir, doctrinas del demonio, doctrinas que en vez de llevarnos a Dios nos van a llevar al infierno. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad, es decir, el evangelio verdadero de Cristo, es blasfemado. Hay algo muy importante, hermano Jaime, ahí en eso que acaba de leer. Muchas personas esperan que cuando dice doctrina de demonio, es que dicen, vamos a hacerle un culto al demonio tal, vamos a hacerle un culto al demonio X. No. Doctrina de demonio es todo aquello que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Todo aquello que no se está hablando de acuerdo a lo que Dios quiere es doctrina de demonio. Así de fácil, porque primera de Pedro capítulo 4 versículo 11 dice, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Entonces se ve que todo lo que está fuera de la palabra y de la voluntad de Dios es doctrina de demonios. Así de sencillo. Sí. Sin embargo, hablando del tema que en mención, que es las lenguas, ¿verdad? Sí, las lenguas, así es. Las experiencias modernas, que son las que manifiestan estos amigos, ¿verdad? Porque son personas, amigos. Ellos experimentan estas experiencias modernas
las personas que alegan, ¿verdad? En este sentido, hablar lenguas, como estas personas que estamos mencionando. Sí, pero antes que nada, usted me preguntó de Cachluna. Ajá, dígame. Y este Cachluna es uno de aquellos que promueve las lenguas. Al igual que Rosario, un predicador que dice que es apóstol, de Nueva York. Un hombre que, él está como apóstol en esa iglesia. Y ese sería otro tema para tocar. Los requisitos para apóstol. Pero este hombre, este Cachluna, al igual que este Rosario, han tomado y se han aprendido unas palabritas jalajaca. Y fíjate que yo siempre lo escucho lo mismo. Siempre igual. Siempre lo mismo que dice Rosario, dice Cachluna, jalajaca, que hasta yo me lo aprendí. Ya lo sabemos. Jalajaca. Ya sabemos hablar en lenguas. Y ahora ya sé hablar en lenguas. Pero ¿qué digo? Locura. Esa es locura. Entonces se ve que esta gente cómo manipula y cómo se aprende palabritas. Porque si están hablando en lenguas, que hablen varias frases, pero no solo esto. Solo esta palabra que a todos los que dicen hablar en lenguas se las he escuchado. Es una lástima, hermano. Es una lástima. Es una lástima, porque yo estoy diciendo que los que alegan hablar en lenguas hoy son más parecidas a expresiones extáticas. Así es. Que a lenguajes. No son lenguajes. Por esta razón debemos examinar lo que el Nuevo Testamento nos enseña, mi amigo, sobre el don de hablar en lengua para comprobar, para compararlo con el fenómeno moderno que ahora estamos viendo. Y ya hemos citado Hechos capítulo 2, del 1 al 13, Primera de Corintios 14, 1 al 40, que es lo que estamos explicando, mi amigo. En los dos versículos que acabamos de citar de Hechos 2, 6 y 8, la palabra traducida lenguas en ese versículo es del griego dialectos, y es la misma palabra dialecto en el castellano, ¿verdad, hermano Néctar? Sí, así es. Así que las lenguas que hablaron los apóstoles eran dialectos, es decir, idiomas, lenguajes de uso en la tierra en aquel tiempo, y especialmente fueron los idiomas nacionales de los judíos presentes en aquella ocasión. Por tanto, amigos y hermanos, por esto decimos que en el Nuevo Testamento el don de hablar en lenguas era el don de hablar en algún idioma que el dotado no había estudiado. Así de sencillo, y lo sabía a la perfección. Pero el fenómeno moderno llamado hablar en lenguas no es así. Ellos no hablan idiomas, sino jerigonzas sin significado. ¿Cierto, hermano? Así es. Algunos alegan que son idiomas de ángeles, hermano. Yo ya he oído usted eso. Dice, no, es que estos son idiomas de ángeles y por eso nosotros no los podemos entender. Pero, hermano, siempre encontramos nosotros que un ángel no confundía. Un ángel daba un mensaje entendible. Cuando habla la Biblia de un ángel, ¿qué encontramos? Un mensaje que se entiende. ¿Qué dio un mensaje? Porque ¿sí? varios mensajes, por ejemplo, a Zacarías le dio un mensaje, ¿no? Sí, claro. A José. A José. Creo que a la mamá también de Juan el Bautista. Sí, a todos estos llegó. Claro. Fíjese, idiomas que los pueden entender, los hombres los entienden en sus propios idiomas humanos, ¿verdad? Sí, así es. ¿No le parece extraño que todos hablen en idiomas de ángeles, más ninguno en idioma humano? ¿Verdad? Bueno, hay muchas personas, queremos decir, que por mucho estudio y práctica han aprendido otros idiomas, ¿verdad, hermano? Sí, así es. Pero nunca se ha visto que alguno, sin estudiar ni practicar, pudiera dominar bien otro idioma. ¿Por qué los misioneros, porque hay que hablar de esto, hermano? Sí, así es. ¿Por qué los misioneros norteamericanos de las sectas, hablamos de las sectas, sí, así ¿verdad? Las sectas religiosas, en los países latinoamericanos, que practican lo que llaman el hablar en lenguas, ¿por qué tienen que estudiar, hermano, el español para venir a El Salvador, a Guatemala, a estos países de Centroamérica? Y aún así no se les entiende mucho. Ni aún así se les entiende. ¿Por qué no usan el poder del Espíritu Santo para hablar en el español sin estudiarlo, hermano? Ya que reclaman el don este. Esto sería el verdadero don de hablar en lenguas. Así es. Pero las jerigonzas modernas no son lenguas, es decir, no son idiomas. Por tanto, no son lenguas según la Biblia. ¿Verdad? Así es, así es. El poder de hablar extáticamente no requiere poder del Espíritu Santo, mi amigo radio oyente. Hablando de esas palabrerías sin entendimiento que usted mencionó, hermano, yo sí, no, sí. ni yo, bueno, ¿cómo se llama? ¿Cómo dicen ellos? Jalajaya, jalaca. Bueno,
Hay suficiente poder en la mente humana para esto, ¿verdad? Para aprenderse esas palabras. Sí, así es. Aún en el subconsciente de uno. Religiosos que no hablan en idiomas diferentes y directamente ellos no tienen el poder de hablar en lenguas que repartía el Espíritu Santo en el primer siglo, aunque ellos atribuyan sus experiencias al Espíritu Santo, pero no tienen el poder de hablar en lenguas, según como lo repartió tiempo pasado el Espíritu Santo en el primer siglo. Sí, así de fácil. Siguiendo con el análisis, ya concluyendo el tiempo también, porque el tiempo siempre se nos va. La Biblia dice, bueno, Pablo dice, y si no hay intérprete, calle en la congregación, hermano. Porque el fin es que la iglesia se edifique, que todos entendamos la palabra de Dios. Siempre el mensaje de Pablo fue ese, de que todo lo que se hablaba en la congregación fuera para edificación, no para confusión. Y ahora en día lo que se trata de hacer, y es que vale la pena aclarar esto, que el fin de los predicadores modernos es ese, hermano Jaime: confundir, no edificar. Porque ¿cómo pueden edificar algo que no han construido bien, que no están edificando desde el principio bien, que todo va con un lucro demasiado? Entonces ellos jamás les va a importar edificar algo. Usted va a tratar de edificar algo cuando tiene buena intención de que aquello permanezca para su propio bienestar. Pero en este caso, cuando ellos lo único que están buscando es el bienestar aquí físico, pues jamás van a hablar algo para edificación, sino más bien para confusión. ¿Para confusión para qué? Para que las personas no puedan ver, para que no puedan entender lo que ellos en realidad están llevando a cabo. Un proyecto diabólico, que se oye feo, ¿verdad, hermano Jaime? El término. Pero eso es, porque cuando Pedro dice allá que doctrina de demonios, ¿de qué estamos hablando? De un ministerio de demonios. Una enseñanza falsa. Cuando hablamos de doctrina de demonios, estamos hablando de un ministerio de demonios. Una enseñanza disfrazada como si fuera de Dios. ¿Sí? ¿Así? Por eso estamos hablando fenómenos modernos comparados con dones bíblicos, ¿verdad? Así es. En el Nuevo Testamento, el don de hablar en lenguas no se podía usar sin la presencia de incrédulos, según lo dice Pablo. Así es. Que ellos pudieran entender el idioma, como en el día de Pentecostés, por ejemplo, o de un hermano que pudiera interpretarlo, por ejemplo, para los demás. Sí. En Hechos capítulo 2, por ejemplo, no encontramos a ningún intérprete que sea un intérprete cristiano, ¿verdad? De los verdaderos, porque había gente incrédula que entendía el idioma. Llama la atención lo que te está diciendo. Jamás se ve allí que alguien estaba interpretando lo que Pedro dijo, ¿vea? No la gente directamente entendió y dijo, bueno, ¿y este? Todos le entendemos en el idioma en que hemos nacido, porque habían muchos ahí, de diferentes idiomas. Así es. Ahí no necesitaban ellos intérprete, en el caso de Pedro en el día de Pentecostés, porque allí había gente que podía entender el mensaje en el idioma de cada uno de ellos. Y por eso, en 1 Corintios 14, en el contraste, encontramos una situación diferente. Allí se trata del uso de las lenguas en una reunión de la iglesia de una sola nacionalidad, o sea, donde todos hablaban el mismo idioma, hermano Nexa. Por ejemplo, una congregación de hispanos de cualquier nacionalidad. Para tal situación, la Biblia declara: y si no hay intérprete, calle en la iglesia, ¿verdad? Sí. Y hable para sí mismo y para Dios. 14:28 de 1 Corintios. Así es. Por tanto, por supuesto, bueno, la razón por este reglamento es que todo cuanto se hace en la iglesia debe hacerse para la edificación de los oyentes. Y al no entender el significado de las palabras del individuo, el que está hablando, ¿verdad?, en otro idioma, así es. Sus palabras no les edificaría en nada a los oyentes. Y esto es cierto a pesar de la insistencia de algunos religiosos que la edificación viene, dicen ellos, los religiosos, al saber que Dios está usando al hermano o a la hermana para su gloria. Así dicen, ¿verdad? Así están hablando de que eso hace que las personas se fortalezcan porque están viendo el poder de Dios manifestado en otra persona. No, el apóstol Pablo no está de acuerdo con ellos en este sentido. Así es. Él insiste que la edificación depende de entender las palabras que habla el individuo. Bueno, eso dice Pablo, porque dice: yo prefiero hablar 5 palabras que se entiendan y no 10,000 que no se entiendan.
Eso es lo que dice El Pablo. significado de hablar en lenguas es este, amigos. Por eso estamos estudiando detenidamente, despacio, Hechos capítulo 2 del 1 al 13 y Primera de Corintios 14 del 1 al 40. Esto es lo que estamos meditando despacio y detenidamente, y por supuesto se nos obliga a detenernos para sacar a la luz algunos errores religiosos, ¿verdad? Por tanto, llegamos al final de nuestro tiempo. No hay tiempo, ¿verdad?, para continuar con este estudio, pero Dios mediante, en las próximas oportunidades seguiremos adelante haciendo lo posible por compartir este estudio. Sí, por lo demás, sí. Sí, invitando a los hermanos para la reunión de mañana en el local de la iglesia, ya que no tenemos salida. Tenemos mañana siempre la reunión a las 3 de la tarde. Como siempre nos reunimos los sábados, lastimosamente estos sábados atrás no hemos podido, pero sí hemos tenido reuniones afuera, pero mañana estaremos en el local de la iglesia a las 3. A las 3 de la tarde. El Señor nos bendiga a todos, hermanos. Amén. Y amigos.